Bueno, gloria a Dios. ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? ¿Están dispuestos a la batalla? Estamos estudiando Segunda de Corintios, capítulo 1, y nos quedamos la semana pasada en el versículo 3. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tienen? Vamos a volver a leerlo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero hacerles una pregunta en esta noche que quedó así un poquito, no nos dio tiempo de desarrollar la semana pasada. ¿Está aquí Pablo, al hablar del Dios de nuestro Señor Jesucristo, está disminuyendo la divinidad de Cristo? Porque habla del Dios de Jesucristo. ¿Significa que Jesucristo no es Dios? ¿Es eso lo que Pablo está enseñando aquí? ¿Qué piensan? Algunos tímidamente mueven la cabeza, pero nadie dice nada. A ver, ¿qué dice Estela? Que no te oigo. Yo entiendo que está diciendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Está diciendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero aquí habla del Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no? Ajá. Ahora, ¿significa eso que Jesucristo no es Dios? De ninguna manera. De ninguna manera. Como Estela está diciendo, si Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios y es el único engendrado, evidentemente Jesucristo es Dios porque es igual a su papá. ¿Ok? Nosotros no. Porque nosotros no somos hijos de Dios engendrados, somos adoptados por medio de la fe. Entendemos esa diferencia, ¿verdad? Por eso algunos se equivocan al decir que nosotros, si somos hijos de Dios, quiere decir que somos dioses. Oiga, no. Nosotros somos hijos de Dios adoptados por medio de la fe. Pero Jesucristo es hijo unigénito, el único que tiene los genes del Padre. Es decir, el único engendrado por Dios. Por tanto, Jesucristo es Dios, claro que es Dios. Y no hay ninguna contradicción aquí. Es más, hay pasajes que demuestran que Jesucristo es Dios, ¿sí o no? ¿Conocen alguno? ¿Alguno que lo diga claramente? Cuando se va uno a bautizar, dice que se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. No, pero ahí no se dice que Jesucristo sea Dios. ¿Alguno que diga que Jesucristo es Dios? Sí, pero ahí no está diciendo que es Dios. ¿Alguno que diga claramente que Jesucristo es Dios? A ver, por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice ahí? Dice: en el principio era el verbo. El verbo es Cristo, la palabra de Dios, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por tanto, aquí se afirma que Cristo es Dios. ¿Recuerdan algún otro pasaje que lo diga con claridad? ¿Perdón? Juan 14:8. Juan 14:8, que dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Está diciendo yo y el Padre. Capítulo 10, versículo 30. ¿Qué dice ahí? Capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre
Uno somos. Pero además podríamos encontrar algún texto en los escritos del apóstol Pablo, porque claro, estamos leyendo 2 de Corintios, que es un texto de Pablo, ¿verdad? Podríamos encontrar algún texto de Pablo en el que él diga que Jesucristo es Dios. ¿Algún texto de Pablo? Sabemos que hay muchos pasajes que dicen que Jesucristo es Dios. Por ejemplo, si ven 1 de Juan 5:20, para el apóstol Juan lo tenía clarísimo, ¿no? 1 de Juan 5:20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y dice Juan, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El apóstol Juan lo tenía clarísimo. Ahora, ¿será que Pablo no creía que Jesucristo era Dios? ¿O hay algún texto de Pablo que diga que sí? Porque algunos lo ponen en duda. Algunos dicen que Pablo no creía que Cristo fuera Dios porque ahí está hablando del Dios de Jesucristo. Entonces, ¿será que Pablo creía eso que dicen algunos o es que lo han interpretado mal? ¿Hay otros textos de Pablo donde él mismo afirme que Jesucristo es Dios? ¿Recuerdan alguno? ¿No? ¿Perdón? Efesios 4:6. Ahí no porque no está, uno que lo diga claramente. Porque Efesios 4:6 dice, un Dios y Padre, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero está hablando del Padre. No está hablando, más bien este texto parecería que le estuviera dando la razón a quienes no creen que Jesucristo sea Dios. No, texto de Pablo, yo les ayudo, ¿vale? Colosenses 1:15, y casi más bien el 16, pero bueno, Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pero fíjese lo que dice el 16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Así que aquí es un texto de Pablo y Pablo está diciendo que ¿quién es el creador? Jesucristo. Porque él está hablando aquí de Cristo. Ahora, ¿qué me dicen, por ejemplo, Romanos capítulo 9, versículo 5? Romanos 9:5. Pablo está hablando del linaje del que viene Jesús, del linaje del que viene, y dice, Romanos 9:5. Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es ¿qué? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Creía Pablo en la divinidad de Cristo, sí o no? Está claro, ¿verdad? Filipenses. Claro, ese... Del 5 al 11, ese es uno de los pasajes más hermosos de la Biblia, porque no solo afirma la divinidad de Cristo, sino que habla de su entrega voluntaria por todos nosotros. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, es decir, teniendo la forma, la naturaleza de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, como dice ahí, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Por tanto, él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, que lo era, sino que se despojó a sí mismo. Nadie le despoja. Él voluntariamente
se despojó para poder venir y humillarse y hacerse uno como nosotros. O sea, hay muchos pasajes realmente en la Biblia que hablan de la divinidad de Cristo, y Pablo cree que Jesucristo es Dios y simplemente está usando una expresión. Ustedes ya se olvidaron, pero la semana pasada yo se los dije. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Era una frase que formaba parte de la liturgia judía y que los cristianos tomaron desde el principio y la introdujeron dentro de su doxología, es decir, dentro de su adoración. Era una expresión de alabanza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Era una expresión de alabanza que para nada disminuía la divinidad de Cristo, sino todo lo contrario. Estaba poniendo a Cristo como el único Hijo de Dios. Ahora, al respecto de la siguiente frase que dice aquí Pablo, Padre de misericordias, 2 Corintios 1:3, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Después de la Segunda Guerra Mundial, se encontraron las siguientes palabras escritas en las paredes de una celda, en una prisión. Decía: creo en el sol, aun cuando no brilla. Creo en Dios, aun cuando permanece en silencio. Creo en el amor, aun cuando no es evidente. ¿Verdad que hay días nublados? Parece que el sol hubiera desaparecido, que no fuese a salir más. Pero por muy negro que esté el cielo, nosotros sabemos que el sol está ahí arriba. Y cuando nos montamos en un avión en un día de nublado, y el avión sube y atraviesa las nubes, y te da ese solazo ahí, ahí estaba, escondido, pero ahí estaba, ¿no? Dios no es que se esconda, es que a veces nosotros no le vemos. Pero Dios siempre está ahí. Amén. Y Él es Padre de misericordias. ¿Qué significa Padre de misericordia? ¿Qué hace un padre? Engendrar. Él es Padre de misericordia. ¿Qué es el diablo? Padre de mentiras. ¿Qué engendra el diablo? Mentira. ¿Qué engendra Dios? Misericordia. Qué diferencia, ¿no? Interesante, ¿verdad? Padre de misericordia. Quizás a veces no sea evidente que Dios está ahí, pero es evidente. Aunque no sea evidente, podemos creer sinceramente que Él está ahí, aunque no le veamos. Vamos a tener muchos días negros, muchos días grises, oscuros. Pero cuanto más negro sea tu día, tanto más debes desear estar cerca de Dios. Porque Él es la luz que puede iluminar tu camino. Amén. Él es quien puede darte lo que te falta, la misericordia que necesitas. Aun cuando las experiencias de la vida se vuelvan grises, podemos confiar en que Dios es misericordioso. ¿Sí o no? ¿Alguna vez le necesitaste y te falló? Dios siempre ha estado ahí. Algunas veces he oído oraciones que yo digo, ay, perdónalo, Señor, porque no. A veces por nuestra inmadurez no sabemos orar. A veces he escuchado oraciones decir, Señor, no te apartes de mí. Cuando Dios ha prometido, no te desampararé, ni te dejaré nunca. Somos nosotros los que nos separamos de Dios. ¿Es verdad o no? Pero Dios no te deja. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios. No tenemos que orar para que Dios no se aleje de nosotros. Tenemos que orar para que nosotros no nos alejemos de Dios. Ese es el peligro. Estos versículos que tenemos aquí nos están hablando del Dios de toda consolación. Y aquí tenemos en estos pasajes que vamos a leer a continuación dos cuestiones que van mezcladas. Por un lado los sufrimientos
y por el otro la consolación. Son como dos caras de una misma moneda. Sufrimiento y consolación. El verdadero hijo de Dios, el creyente, el cristiano, la persona que ha nacido de nuevo, puede esperar el consuelo de Dios en medio de la aflicción. Ahora, no existe consuelo sin pasar por la aflicción. Vamos a considerar algunas cuestiones interesantes sobre la aflicción. ¿Qué son las aflicciones? ¿Qué son las tribulaciones? ¿Cómo entenderlas? ¿Qué actitud tenemos a la hora de enfrentarlas? O más bien, ¿qué actitud debiéramos tener a la hora de enfrentarlas, ¿no? Aflicción es una palabra que se traduce del término griego patema, que da la idea de un sufrimiento físico, que apremia, que angustia, que oprime al ser humano. Un erudito griego cuenta sobre una antigua tortura que consistía en poner pesas sobre el pecho del acusado. Lo tendían y le ponían pesas en el pecho para que confesara. Si el preso no confesaba, se le iba aumentando el peso, se le iban añadiendo pesas. Ese procedimiento, evidentemente, muchas veces conducía a la muerte del reo. Pero es una clara ilustración de lo que supone la aflicción. Es como un peso que te angustia, que te ahoga, que te impide respirar. Es como algo que está dentro y que no te permite vivir. Eso es a lo que en la Biblia se le llama aflicción. ¿De dónde vienen las tribulaciones? ¿De dónde vienen las aflicciones? En cuanto a las tribulaciones de las que habla este pasaje, la Biblia nos enseña que son frutos del mundo caído, ¿verdad? ¿Recuerdan el pasaje de Juan 16:33? ¿Alguno lo recuerda? En el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Por tanto, como que la aflicción procede del mundo que está deteriorado por causa del pecado, ¿no? A veces decimos, ¿y por qué? Pues, vivimos en un mundo que no es perfecto. Y a veces, aún sin buscártelo, enfrentas problemas, dificultades. Es cierto que muchas aflicciones nos las buscamos nosotros mismos. Tenemos que ser sinceros. A veces nuestras aflicciones de hoy son el resultado de decisiones que tomamos ayer. Pero también es cierto que muchas aflicciones no nos las buscamos nosotros, nos las encontramos, o más bien nos encuentran ellas. Y hay personas que parecen que tienen imán para las aflicciones. Que todos los problemas le vienen a esa persona, ¿no? Y aun cuando quiere salir de ahí, no se ve libre, ¿no? Se libra de una y le vienen tres juntas. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Que superas una aflicción, un problema, una dificultad y de pronto te ves que te encuentras con tres más, no sabes para dónde tirar. A veces pasa eso, pero es porque vivimos en un mundo que no es perfecto, aunque Dios lo creó perfecto. Al ponerlo en nuestras manos, nosotros lo estropeamos. Y hoy las consecuencias del mundo en que vivimos son esas: aflicción, angustia. En Romanos 8:18, este es un pasaje interesante sobre las aflicciones, Romanos 8:18, porque Pablo dice dos cosas interesantes. Romanos 8:18, ¿lo tienen? Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, es decir, Pablo habla de las aflicciones del tiempo presente. ¿Qué significa eso? De las aflicciones que teníamos ahora, ¿no? Que tenemos ahora. Es decir, como
que está hablando de las aflicciones del tiempo presente, como que hay un tiempo presente y hay un tiempo futuro, ¿no? También hay uno pasado, ¿no? Pero no vamos a hablar de las aflicciones pasadas. Hablamos de las aflicciones presentes y podemos hablar del futuro. ¿En el futuro le espera al creyente más aflicciones? Mientras estemos en el mundo, sí. ¿Recuerda las palabras de Jesús? En el mundo tendréis aflicción. Aunque las aflicciones para el cristiano tienen fecha de caducidad. Un día se acabarán todas nuestras aflicciones. ¿Tú lo crees o no? Yo lo creo. Y esa esperanza me anima a seguir adelante. Y mire lo que dice Pablo, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que, ¿cuál es nuestro futuro? ¿Aflicción o gloria? Bendito sea el Señor. ¿Amén o no? Oiga, puede que usted ahora tenga aflicciones, pero si usted cree en Dios y persevera en Él, su futuro va a ser un futuro glorioso. No un futuro de aflicción, va a ser un futuro de gloria, no de angustia, de gozo, de paz, de felicidad, de bienestar pleno, eterno, completo. No importa cuántas aflicciones tengas ahora, pon tu mirada en el futuro. Dios te va a llevar a un tiempo de gloria que ya nunca más te acordará de las aflicciones que aquí has pasado. Amén. Por eso dice, tengo por cierto, es decir, tengo por seguro, tengo por verdad que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. Si las ponemos en una balanza, las aflicciones del tiempo presente sí son pesadas, pero la gloria venidera es eterna. Así que por mucho que suframos aquí, no es nada comparable con la eternidad gloriosa que nos espera a los hijos de Dios. Amén. Qué bueno. ¿No te alegra eso? A mí me anima, la verdad. Ahora, hay aflicciones en el tiempo presente. ¿A qué aflicciones se refiere Pablo? ¿Qué aflicciones podía tener él en este tiempo? Estaba siendo perseguido. Él va a hablar, fíjate, en esta misma epístola de 2 de Corintios, capítulo 1, de 2 de Corintios, perdón, él va a hablar en 3 ocasiones, cuando menos, en 3 ocasiones, él va a hablar de sus tribulaciones. Si ustedes ven, a partir del versículo 8, ya él empieza a hablar de sus tribulaciones. En Gálatas, capítulo 2, versículo 4, él habla de lo que sufrió. Dice, Gálatas 2, versículo 4, vamos a leerlo. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo desde el 3, por aquello del contexto, ¿no? Gálatas 2, versículo 3, dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar ¿de qué? ¡Ah! Oye, Pablo era una persona con muy poco amor, ¿eh? Llamar falsos hermanos a algunos creyentes. Pero es que a veces, ¿verdad? Estas cosas ocurren, ¿o no? Y a veces esos falsos hermanos nos hacen sufrir. Dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondida que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Se estaba refiriendo concretamente a aquellos judaizantes, ¿verdad?, religiosos que querían imponerle a los cristianos otra vez el cumplimiento de la ley, no sé cuántas normas, porque tenéis que hacer esto y no podéis hacer lo otro, y esto es una prohibición y esto es un mandamiento y esto es una obligación y lo otro. Y la vida cristiana no consiste en eso.
no haga, no mire, no toque, no. La vida cristiana no es eso. La vida cristiana es una vida de relación personal con Dios, en base a su palabra. Y cuando nosotros conocemos su palabra, conocemos la verdad, y la verdad nos hace libres, no esclavos. ¿Verdad? Pero fíjense, los falsos hermanos te pueden hacer sufrir, te pueden hacer pasar por dificultades. Filipenses capítulo 1, versículo 16. Lean conmigo. Filipenses 1:16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Pablo lo tenía claro. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pero había quienes querían afligirle. Dice versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir ¿qué? Aflicciones a mis prisiones. Fíjese, algunos querían fastidiar al apóstol. Sin duda, el mayor generador de aflicción es el diablo. Ustedes conocen el libro de Job, ¿verdad? Como Job fue un hombre muy bendecido, porque era un hombre justo que andaba rectamente delante de Dios, pero cómo el diablo lo afligió y lo afligió y lo afligió. Satanás fue el autor de todas sus aflicciones. Sin embargo, si somos sinceros, yo me atrevería a decir que la mayoría de nuestras aflicciones tienen origen en nosotros mismos, más que en el diablo. En nuestras decisiones, más que en las decisiones de otras personas. Los demás no tienen que determinar qué haces, cómo vives, cómo te sientes. Los demás no tienen derecho a determinar qué debe ser tu vida. Tú debes vivir según la voluntad de Dios, no según la voluntad de las personas. ¿Sí o sí? ¿Verdad? Si tuviéramos en cuenta la voluntad de Dios más que la voluntad de las personas, la opinión de Dios más que la opinión de los hombres, sufriríamos menos. Seríamos más felices, ¿no creen? Pero a veces estamos más pendientes de qué piensa aquel, qué piensa el otro, y eso no nos deja disfrutar de la bendición de Dios. Entonces, ojalá que a nosotros lo que nos importe de verdad sea, bueno, y a todo esto, ¿qué dice Dios? Porque en definitiva eso es lo importante, ¿verdad? Debemos vivir comprobando lo que es agradable al Señor. Gloria a Dios. Muchas veces nuestras aflicciones tienen su origen en nuestras propias obras, en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio estudio, en nuestro propio trabajo, aún en nuestras propias riquezas, en nuestros propios seguidores, en nuestra propia idolatría, es decir, en las obras de nuestra carne. Ponemos la vida en cosas que no debemos ponerla y somos defraudados. Hay personas que ponen la vida en su trabajo y al final se quedan en paro y se les desmorona toda la vida. Hay personas que viven para su pareja, por y para su pareja. Le engaña a su pareja y la vida se le desmorona. Hay personas que viven para su iglesia y un día descubren que su iglesia le estaba engañando y la vida se le desmorona. Ahora, si
pusiéramos nuestra mirada en Dios, ¿ustedes creen que Él nos defraudará? ¿Nos engañará Dios? ¿Nos fallará Él? Puede que nosotros le fallemos a Él, pero ¿nos fallará Él? Que dice la Biblia, como está escrito, dice, aunque vosotros fuereis infieles, Él permanece fiel. ¿Amén? ¿Tú lo crees o no? Yo lo creo. En realidad, el Salmo 25, 18, Mateo 15, 19, dice que son nuestro propio corazón, el que realmente nos mete en problemas. Ahora bien, aparte de todo eso, aparte de sufrir por el mundo, porque vivimos en un mundo deteriorado por causa del pecado, aparte de sufrir por causa de que ahí hay un diablo que está siempre metiéndonos palos en las ruedas, a pesar de sufrir por falsos hermanos, por causa nuestra, de nuestras malas decisiones, de hacer o poner el corazón donde no debemos y todo eso, aparte de todas esas aflicciones, los cristianos, además, por si fueran pocas, se nos suma las aflicciones de la fe. Porque creer en Dios, tener fe en Dios, no te ahorra aflicciones. Aquí en la tierra me refiero. Sino que te las aumenta. Fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 1. Nos vamos a adelantar un poquito solamente para poner el punto sobre la i en cuanto a esto, ¿no? Dice, porque de la manera, versículo 5, 1:5, 2 de Corintios 1:5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones ¿de qué? De Cristo. ¿A qué aflicciones se refiere el apóstol con esto? Se refiere a las aflicciones que padecemos por causa del nombre de Cristo. Pablo anima a Timoteo a padecer por el nombre de Cristo. Segunda de Timoteo 1:8 dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. ¿Participa en las aflicciones por el Evangelio? A ver. Aquí hay algo que no me cuadra. ¿Está animándolo a participar de las aflicciones? ¿Qué clase de pastor es este? Pues sí. El apóstol Pablo le está dando ese consejo a Timoteo, que participe de las aflicciones por el Evangelio. ¿Por qué sufren los siervos que son fieles a Dios? Porque es verdad que si tú tratas de ser fiel a Dios, vas a sufrir. Jesús ya lo anunció. Si a mí me han perseguido, si a mí me han aborrecido, a vosotros también os aborrecerán. Porque no soy del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Recuerdan? ¿No debería ser al revés? Hombre, si tú estás sirviendo al Señor, si tú eres un buen cristiano, una buena cristiana, ¿no debería Dios librarte de todas tus aflicciones? Eso nos gustaría, pero la verdad es que no es así. Tú puedes ser el mejor siervo de Dios, la mejor cristiana, el mejor cristiano, pero eso no te va a librar de las aflicciones. En todo caso, puede que te aumente las aflicciones. Puede parecer una paradoja, pero no lo es. Porque las aflicciones Dios las usa para tratar con nuestra vida. Y cuanto más te consagres a Dios, mayor va a ser tu nivel de aflicción que vas a tener que enfrentar.
Y si no, leamos las listas de Pablo, lo que él tuvo que pasar por causa del Evangelio. Y nos vamos a asombrar. Hoy vamos a leer algunas de esas listas. Nos vamos a asombrar de lo que ese hombre de Dios tuvo que soportar. Y no es lógico. Esta mañana estaba respondiendo a un hermano que me preguntaba, ¿cómo va a ser posible que a la muerte del cristiano vaya el cuerpo a la tierra y el alma a Dios y después la resurrección se vuelvan otra vez a juntar? Que eso no es lógico. Y le puse un montón de pasajes bíblicos para ayudarlo a entender lo que la palabra de Dios dice y demás. Y la respuesta de él era, pero no lo entiendo, no es lógico. Y entonces me limité a ponerle una lista de cosas, de asuntos bíblicos, que no son lógicas. ¿Qué lógica había en poner una prueba en el Edén? ¿Sabía Dios que el hombre iba a fallar? Claro. ¿Por qué? Pues la puso entonces. No tiene lógica. Pero era necesario para el plan de Dios. ¿Qué lógica tenía, por ejemplo, que Josué le dijera a sus generales que con gritos se iban a caer las murallas de Jericó? Pero curiosamente se cayeron cuando gritó el pueblo. ¿Qué lógica tenía que Dios tuviera que entregar a su propio hijo para salvarnos a nosotros del pecado? ¿No era más lógico dejarnos morir a nosotros? Pero no es la lógica lo que guía a Dios, ni el corazón de Dios. Hay muchas cosas en la Biblia que no son lógicas. Pero si están en la Biblia debemos creerlas. Y debemos decirle a Dios, amén. Y punto. Y no preocuparnos de si lo entendemos o no lo entendemos. Puede que no entendamos por qué tenemos que tener aflicciones, pero forma parte del plan de Dios para perfeccionar nuestras vidas. Quizás no nos guste, pero esa es la verdad. Versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Pablo está aludiendo a su propio testimonio, a sus tribulaciones y también a sus consolaciones, a sus propias experiencias en aquella provincia romana. En los versos siguientes vamos a comprobar realmente parte de esas tribulaciones que él estaba sufriendo. Por eso sabemos que en primer lugar Pablo está hablando en primera persona, en sus aflicciones y consolaciones, pero también identificándose con los corintios. Y me encanta dos palabras que tenemos en este versículo: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de las aflicciones? ¿Cuántas veces el creyente angustiado pregunta, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? Si Dios es bueno, ¿por qué? Si Dios es grande, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando en realidad debiéramos preguntar, ¿para qué? Si captamos la idea de Pablo de que sufrimos y somos consolados para que podamos consolar a otros, entendemos parte del para qué
sufrimos. ¿Por qué? ¿Para qué permite Dios? No por qué, ¿para qué permite Dios que yo sufra? Para poder consolar con la misma consolación con que yo he sido consolado. De esta manera hallamos una respuesta que nos alienta. Un pasaje interesante relacionado con esto está en Romanos capítulo 15, versículo del 4 al 6. Romanos 15, del 4 al 6. Habla también de las consolaciones. Romanos 15, del 4 al 6 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Para qué a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? El Dios de la paciencia y de la consolación. Cuán importante es esto, ¿no? Que Dios tiene el propósito, cuando tú estés pasando por aflicción, cuando estés pasando por tribulaciones, piensa que Dios tiene el propósito de prepararte para después ser instrumento en sus manos para consolar a otros, con la consolación con que Él te consoló a ti. Los quebrantados de corazón son los que mejor pueden consolar. Los que estuvieron quebrantados de corazón son quienes mejor pueden consolar a un quebrantado de corazón. La pregunta que debemos hacernos es: ¿para qué? ¿Cuál es esa esperanza? ¿Cuál es esa respuesta para que podamos consolar a otros? Pero fíjense que dice: nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Hay alguna aflicción en la que Dios no te pueda consolar? ¿Hay alguna tribulación que sea más grande que Dios? ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? No hay escapatoria. Todos vamos a padecer aflicción tarde o temprano. Todos. Seremos atribulados, todos. Los cristianos y los obreros. ¿Y qué ocurrirá entonces? Que en medio de la aflicción veremos la consolación de Dios. Porque no vas a ver el consuelo si primero no pasas por la aflicción, decíamos, ¿verdad? De hecho, el Espíritu Santo es llamado en la Biblia el Consolador. Es la traducción de una palabra griega muy rara que es el Paracletos, el Consolador, el que nos consuela, el que nos anima, el que nos da la palabra necesaria, que nos infunde aliento, el que pone en tu corazón el ánimo que tú necesitas, el que te consuela, el que te alienta, el que te fortalece, el que te escucha, el que te habla. Él es el Consolador. Y hay un montón de pasajes en Juan capítulo 14, 15, 16, donde Jesús habla de que es necesario que yo me vaya, porque si no el Consolador no vendría. El Consolador, el Espíritu de verdad. Pero la Biblia dice que también, además de por el Espíritu, somos consolados por la palabra, por la Escritura. Quiero que vean conmigo en el Salmo 119, versículos 49, Salmo 119, versículos 49 y 50. Fíjense lo que dice ahí el salmista, y es muy interesante.
49 y 50, Salmo 119. En la introducción leímos el salmo más corto de la Biblia, que es el Salmo 117, y ahora estamos citando el salmo más largo de la Biblia, que es el Salmo 119. Versículo 49 dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Es decir, la palabra de Dios nos consuela, nos vivifica, porque como está escrito, su palabra es vida. Amén. Son espíritu y son vida. La palabra de Dios, cuando estés afligida y no tengas nadie cerca que venga a consolarte, tú vas a ver que el Espíritu Santo va a estar contigo y te va a consolar. Pero si por medio de tu aflicción estás tan aturdido, tan aturdida, que no eres ni capaz de escuchar al Espíritu Santo, cógete la palabra de Dios y por medio de la Escritura Dios te va a consolar. Dios te va a hablar. Dios te va a levantar. Aun cuando tú ni siquiera quieras levantarte, Dios te va a levantar. Aun cuando tú quisieras tirar la toalla, Dios te va a dar la toalla y te la va a poner otra vez en tus manos para que te seques el sudor y siga adelante. Pero que no desistas. Amén. No importa cuán grande, cuán profunda sea la crisis, no importa cuán difícil sea la situación, en Dios siempre hay solución. En Dios siempre hay solución. Dios es nuestro consuelo. El que recibe el consuelo de Dios tiene la responsabilidad, eso es lo que está diciendo Pablo en 2 de Corintios 1:5, 1:4, perdón. El que ha sido consolado tiene la responsabilidad ¿de qué? De consolar a otros. Pablo se sentía unido a los corintios en sus aflicciones, por eso sabía darles consuelo. Dice ahí, a los que están en cualquier tribulación, porque él había sido tribulado en muchas tribulaciones. Pablo sabe que sus hermanos corintios pasarían, o algunos ya de hecho estaban pasando por diversas pruebas, pero él sabía que en todas ellas les podía consolar. ¿Cómo? ¿Por medio de qué? Por medio de la consolación que él había recibido. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Todo cuanto recibimos de Dios, estamos obligados a compartirlo. Los cristianos no somos depósitos, sino canales. Si tú guardas algo de lo que Dios te da, se te pudre, es como el maná. Dios te da para ti y para que compartas. Pero si lo guardas, se te olvida, se te pudre, no sirve para nada. De modo que cuando tú seas consolado o consolada y recibas ese consuelo y veas a alguien afligido o afligida, comparte el consuelo con que tú fuiste consolado. Se trata de la responsabilidad colectiva que tenemos los unos para con los otros. El pronombre nosotros, para que también nosotros, para que podamos también nosotros consolar, es esencial cuando hablamos de aflicción y de consolación. El que no ha experimentado el consuelo no puede consolar, no sirve, no sabe. A veces te ha pasado que estás en un problema y viene alguien y te da una palabra y en vez de ayudarte te hunde. Pasa, ¿verdad? Viene alguien y con toda su buena intención te dice, pues eso te pasa porque... Y en vez de consolarte, te sume en la tristeza, ¿no? La palabra de Dios dice, la palabra a su tiempo cuán buena es.
Pero cuando tú has sido consolado, cuando tú has pasado por esa tribulación, a veces tú te pones al lado de esa persona y no tienes ni que abrir la boca. Estás ahí porque sabes que te necesita. Y a lo mejor no necesita ni tus palabras, pero necesita tu presencia para sentir que le importa a alguien, que a ti te importa. Cuando tú haces eso, cuando tú compartes la consolación con que Dios te ha consolado a ti, estás siendo un instrumento eficaz en las manos del Espíritu de Dios. Él es el consolador, pero nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y Él quiere consolarnos a través de aquellos que han sido ya consolados. ¿Entendemos esto? ¿Seguro? A ver, lo voy a repetir por si acaso. Digo, el consolador es el Espíritu Santo, ¿verdad? Él es el consolador. Pero Él actúa a través del cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia, nosotros. Así que si el Espíritu Santo quiere consolar a una persona, ¿qué va a hacer? Inspirar a otra. Oye, mira cómo está tu hermano. Oye, mira cómo está tu hermana. Y Dios va a poner carga en tu corazón. Y tú vas a ir allí y a lo mejor les vas a decir, yo sé por lo que estás pasando. ¿Sabes por qué? Porque yo también lo he pasado. Y yo puedo entender cómo tú te sientes. Pero ¿sabes? A mí Dios me dijo. Y cuando tú compartes la consolación con que tú fuiste consolado, la otra persona encuentra la luz al final del túnel. Y a veces es eso lo único que se necesita. Una pequeña luz al final del túnel. Hay tantas personas angustiadas en este mundo, afligidas por diversas cuestiones. Pero esas aflicciones no tienen que ser necesariamente las mismas. No tienen que ser necesariamente las mismas. Al recibir la consolación, aunque la aflicción sea otra diferente, se sabe dar la misma. Yo estoy seguro de que las aflicciones de Pablo eran muchísimo más profundas, a lo mejor, que las aflicciones de los corintios. Pero precisamente por eso yo creo que Pablo podía entender a los corintios, porque había sufrido y había sido consolado en su sufrimiento. Decía, hay mucha gente que necesitan justamente eso, una palabra, un gesto, a veces una simple llamada, a veces un decirle, ánimo. Es una palabra. Cuesta trabajo decirla. ¿Verdad que no? Ánimo. Y a veces una mirada, ni siquiera una palabra, una mirada. Y estamos dándole una fuerza sobrenatural a la otra persona para que pueda superar su situación. ¿Alguna vez tú has sentido eso? ¿Alguna vez cuando has necesitado consuelo, apoyo, lo has tenido? ¿Alguien te ha dado esa palabra de ánimo? ¿Alguien te ha dado esa mirada de afecto? Entonces tienes el deber de compartirlo. Es lo que Pablo está diciendo aquí. La Biblia no es difícil de entender. Solamente es difícil cuando los hombres metemos las manos y los pies y nos hacemos un lío y nos hacemos un nudo. Pero la palabra de Dios es sencilla. Es lo que Él está diciendo en este capítulo 1, versículo 4. Cuando uno puede decir, nosotros los prisioneros, nosotros los que hemos estado en la cárcel, o nosotros los que hemos pasado por quirófano, nosotros los que hemos pasado por el cáncer, nosotros los que hemos sufrido lo que es la pobreza, el no tener nada. Cuando tú puedes hablar en primera persona, dando tu testimonio,
para mostrarle al otro la salida. Bonhoeffer decía: nosotros los leprosos, porque era un doctor que contrajo la lepra por ayudar a los leprosos. Pero cuando él consolaba a un leproso le decía: nosotros los leprosos. Y cuando una persona está afligida por un problema y tú te pones en su lugar, ahí es cuando realmente le estás consolando, le estás animando. Nosotros, los que hemos sido alcohólicos, nosotros los que hemos estado en la droga, nosotros los que hemos vivido de una manera pervertida, nosotros los que fuimos consolados, podemos consolar. Pablo aquí está enfatizando justamente que recibir consolación nos convierte en deudores de aquellos que necesitan consolación. Él había aprendido de sus propias tribulaciones, no solo eran suyas. Las tribulaciones de Pablo de algún modo también le pertenecían a los corintios, porque sus aflicciones eran una escuela que le estaba preparando a él para ayudar a otros. Versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Por si alguien todavía no lo tuviera claro, Pablo está anunciando, repitiendo lo que dice el Salmo 34, creo que es en el 19, ¿no? Cuando dice: muchas son las aflicciones del justo, ¿no? Ahora, qué bueno que David no se quedó solamente ahí. Muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará el Señor. Amén. Pero Pablo está diciendo: abundan las aflicciones, de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, también por el mismo Cristo abunda la consolación. Así pues, Dios no solo nos consuela en las desgracias, sino que también nos da la capacidad de ser útiles a otros. Cuando sufras, piensa: Dios está tratando conmigo, me está perfeccionando para que yo pueda ayudar a otros. Las aflicciones de Cristo no son las aflicciones que Cristo sufrió para salvarnos, no se refiere a eso. Se refiere no a la pasión, al ministerio y pasión de Cristo, sino se refiere a las aflicciones de Cristo, quiere decir del ministerio, de servicio a Cristo. Las aflicciones que tienen que ver con nosotros por servir a Cristo, por hacer la voluntad de Dios. No son los problemas. Según el texto, abundan. No solo los problemas, las aflicciones, las tribulaciones, abundan justamente por seguir a Jesús. Pero también por seguir a Jesús sabemos que tenemos la consolación de Cristo. Esta es una parte del Evangelio que muchos no quieren predicar. Vivimos en una sociedad egoísta que huye de la responsabilidad, que huye de todo lo que sea sufrimiento, padecimientos, y una sociedad que está centrada solo en la búsqueda del bienestar personal, del bienestar del ser humano. Sin embargo, la Escritura está llena de pasajes que no solo no esconden, sino que publican abiertamente que seguir a Cristo conlleva aflicción. Fíjense, por ejemplo, en Hechos capítulo 14, versículos 21 y 22. Hechos capítulo 14, versículos 21 y 22. ¿Lo tienen? Dice: y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra,
a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas bendiciones... Ay, perdón, es que yo leo muy mal, a veces me equivoco. Dice, es necesario que a través de muchas bendiciones, a tribulaciones, entremos en el reino de Dios. A través de tribulaciones. Pues sí. Es necesario, dice el apóstol. Es necesario. Quizás no lo entendamos, quizás no nos guste, pero esto es el Evangelio. Esto es la verdad. En varias ocasiones el apóstol Pablo va a relatar sus propias aflicciones. Fíjense, capítulo 1, vamos a leer los versículos de 2 de Corintios 1, versículo del 8 al 9. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que nos resucita de los muertos. Capítulo 4, versículo 7. Capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos en bendición. Ay, perdón, ¿cómo dice? Atribulados en todo, mas no angustiados, bendito sea el Señor. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Fíjense, capítulo 11, versículo 23. 11:23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, dice Pablo. Yo más. En trabajo más abundantes. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 5 veces. ¿Cómo tendría la espalda ese pobre hombre? 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Pablo era una persona experimentada en quebranto. Amén. Por eso él podía consolar a otros, porque había pasado por vicisitudes terribles. Y miren, si leen Gálatas 6:17, Filipenses 3:10, Colosenses 1:24, van a ver cómo Pablo siguió, después de esto, siguió todavía sufriendo más, por causa del Evangelio. Seguir a Cristo produce de una forma u otra mucho sufrimiento. ¿Hablaba Pablo en teoría o hablaba por experiencia? Pero así como abundó, dice ahí en el versículo 5, de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación.
Bendito sea el Señor. No cabe duda de que la consolación viene de parte de Dios. Amén. Se nos ha ido el tiempo, no hay para más. Pero, hermanos, ¿estás en tribulación? Si estás en tribulación, si hay algo que te aflige, piensa una cosa. Nadie te puede ayudar si lo ocultas. Busca un hermano, una hermana de confianza, alguien maduro, no más duro, alguien que te pueda ayudar. Comparte tus sufrimientos, porque puede sorprenderte la consolación que recibas. Puede sorprenderte enormemente cómo Dios puede obrar a través de esa persona para llevarte consuelo, para darte ánimo, para fortalecerte, para animarte. A veces no es necesario que alguien nos diga nada. Si estamos pendientes, si nos preocupamos los unos de los otros, podemos descubrir que alguien, aun cuando nos sonríe, puede estar sufriendo. Tenemos el deber, porque hemos sido consolados en nuestras tribulaciones, tenemos el deber de consolar a aquellos que lo pasan mal. Hermanos, es la voluntad de Dios. No es la voluntad del pastor. No es que yo le quiera decir a ustedes esto, no. Está en la palabra de Dios, ustedes lo han visto. Es la voluntad de Dios que nos ocupemos los unos de los otros, que nos sostengamos los unos a los otros, que nos animemos los unos a los otros, que nos consolemos los unos a los otros. Es la voluntad de Dios. La única cuestión que nos tenemos que preguntar es, ahora que sé esto, ¿qué voy a hacer? ¿Me sentiré contento solamente con decir, ya sé una cosa más? La palabra que se almacena se pudre, se vuelve inútil, se queda en letra. Pero la palabra que se comparte, que se vive, se vuelve vida. Y lleva frutos que glorifican a Dios. A mí me gustaría que nos pusiéramos de pie y orásemos al Señor, para que Él nos ayude a entender estas cosas que vamos aprendiendo de la palabra. Porque miren, yo estoy convencido absolutamente de que es más fácil criticar a quien padece que consolarlo. Estoy seguro que es más fácil ver lo malo que la necesidad. Por eso necesitamos ver las cosas como Dios las ve. Necesitamos que Dios nos ayude. Necesitamos de verdad vivir estas cosas que vamos aprendiendo. Porque no es mero conocimiento. Dios no nos dice estas cosas para que las sepamos, sino para que las vivamos y las pongamos por obra. Amén. Oremos al Señor. Alguien que ore al Señor en esta noche.